Capítulo 20. Avatar Aang despierta. Quítamelo de encima, Shisui. Gritó Petra, que estaba bajo lo que parecía ser un espíritu con forma de hipopótamo que había aprovechado la oportunidad para sentarse sobre ella. Espera a que Mai termine de dibujarte. Respondió Shisui, intentando contener la risa que sentía en ese momento. Quienes no se contuvieron fueron Tile y Azula, quienes rieron juntas al ver al gran espíritu sonreír con humanidad a los jóvenes. Por otro lado, Petra seguía agitando la mano libre, creando pequeños movimientos en la tierra circundante, pero nada concreto al final. No debí purificarte, estúpido espíritu. Gritó Petra, provocando que la criatura espiritual en su cuerpo simplemente abriera la boca y emitiera un sonido parecido a una risa divertida. Toma, puedes ayudarla. Dijo Mai antes de mostrar un papel que reflejaba la vergüenza que Petra sufrió hoy. Mai, ¿recuerdas aquella vez que? Un trozo de papel cayó directamente en la boca de Petra, por lo que no pudo contar lo que parecía una anécdota embarazosa. Ah, ¿sí? ¿Tienen algún secreto? Quiero saberlo. Tile empezó a jalarle el brazo a Mai, quien apenas le cubría la frente a su amiga, quien reaccionó exageradamente. Azula. Mai me pegó. Tile abrazó a la princesa y hundió la cara en su pecho mientras fingía llorar. Te lo merecías. Dijo Mai antes de guardar el dibujo que había hecho de Petra. Por otro lado, Zuko observó los rastros de la batalla que había tenido lugar allí. El fantasma mencionado había invadido el campo de batalla habitual entre la Nación del Fuego y Ba Sing Se, aunque no había habido combates importantes en 6 meses, salvo algunas escaramuzas menores. Zuko parecía revivir la batalla a través de las vías. Petra fue quien dio un paso al frente, queriendo probar en carne propia si sus ideas podrían permitirle purificar la corrupción en un espíritu. La muchacha debía confiado en el hecho de que el agua que caía sobre las estalactitas de una cueva era agua filtrada, al igual que los ríos subterráneos o los manantiales tenían agua purificada de forma natural. Con la ayuda de Azula, quien también quería experimentar con la naturaleza purificadora del elemento fuego, las dos mujeres lucharon contra el espíritu. Esta era la segunda vez que un espíritu corrupto se desaparecía. La primera fue Mushu años atrás. Tras un rato de lucha, Azula y Petra purificaron el espíritu, pero por alguna razón. Este decidió tomar a Petra y sentarse sobre ella. Afortunadamente, la naturaleza etérea del ser solo lo hacía pesado, pero no aplastante. Sin duda, un ser espiritual. Gracias por ayudarme. Petra le agradeció a Shisui. Había convencido al espíritu con forma de hipopótamo de que la dejara ir e incluso lo ayudó enviándolo al mundo espiritual. Petra agitó las manos para controlar el polvo de su cuerpo y lo arrojó a un lado, sintiéndose mucho más fresca que antes. Bueno, pudieron intentar la purificación de sus elementos de primera mano, pero fue mucho más lento de lo que podrían lograr con más práctica. Shisui explicó su punto de vista sobre este asunto. No es que haya tantos espíritus locos con oscuridad maligna rondando por ahí, así que, comprensiblemente, esto sucedió. Añadió Tile, haciendo que Shisui asintiera. Hace casi 2 años, Shisui despertó de su profunda meditación y conversó con sus amigos sobre lo que había aprendido y hecho en el mundo espiritual. La existencia de Baatu no es un secreto ni nada parecido. Existen registros de su existencia, pero son tan vagos, tan imprecisos, e incluso mezclados con descripciones de otros espíritus, que nadie sabía de su existencia salvo algún que otro anciano aburrido o profesor desesperado por encontrar determinada biblioteca. O sea, Shisui encontró registros sobre fantasmas bien conocidos en el pasado, como el General Hierro Viejo, pero casi nada sobre Baatu. Aunque conocía a este ser de su vida anterior, Shisui no confiaba tanto en sus recuerdos de este mundo, que sin duda no le servían de nada salvo para cierta información oculta. La existencia de Baatu molestó a los demás. ¿Cómo podían saber que existía un espíritu superpoderoso que parecía querer sembrar el caos y la maldad en el mundo? Por suerte, estaba encerrado. Aunque los avatares no le dijeron quién era Raava, sí le dijeron que se oponían a Baatu y que su influencia, aunque limitada, crecería con el tiempo hasta el momento de la convergencia armónica. Sabiendo que Shisui podría vivir sin problemas hasta entonces, le hablaron de Baatu, pero para Shisui, ese ser no era la mayor preocupación de este mundo, era algo más, algo que había sospechado desde que tuvo un extraño sueño hace 2 años. Al menos pudimos demostrar que el control del agua no es el único elemento que puede purificar, y que al menos tanto el fuego como la tierra pueden hacerlo.
dijo Azula, abrazando el brazo de Shisui contra su pecho sin ninguna sutileza por su parte. Sí. Imagina si Baatu quisiera sembrar el caos y viera ejércitos enteros de maestros elementales rodeándolo. Dijo Petra, quien incluso había creado réplicas terrestres de esa misma criatura. Cientos de miniaturas representaban los movimientos característicos de los 3 elementos vigentes hoy en día, rodeando la miniatura de Baatu. Sin embargo, había una que realizaba los movimientos básicos de los 4 elementos e incluso tenía líneas de tierra azul por todo el cuerpo, como un pequeño maestro aire. Buena representación, seguro, Aang. Cuando Shisui empezó a hablar, se quedó en silencio de repente. Petra dejó de controlar las figuras, Zuko sostuvo la empuñadura de su espada y Azula entrecerró los ojos mientras todos miraban a lo lejos, directamente hacia el sur. Un pulso espiritual recorrió a todos, indicando una sola cosa: el avatar había despertado. ¿Por qué ahora? ¿No podía esperar unos días más? Quería irme de vacaciones a la isla Ember. Se quejó Tile con gran dolor, pero tanto ella como Mai estaban tensas por la repentina oleada de espiritualidad. El mundo volverá a hervir, murmuró Zuko mientras retiraba la mano de su arma y la colocaba en la cintura de Mai, atrayéndola hacia él para consolarla. Le gusta presumir, se quejó Shisui. Él también quería estas vacaciones. Shisui, ¿quieres ir con él? Mi padre nos enviará a buscarlo, seguro. Probablemente querrá mantener el control en la paz futura, dijo Zuko, haciendo que todos los presentes guardaran silencio. Era obvio que el verdadero Señor del Fuego quería mantener la ventaja que la Nación del Fuego había ganado en este mundo, especialmente cuando hace 6 meses, se publicó en todo el mundo un libro llamado El Otro Continente, un libro que puede haber hecho más por la paz de lo que muchas personas han hecho en casi 100 años. Basándose en información real, evidencia tangible e incluso registros de la situación en determinados momentos del pasado, el mundo volvió a tomar conciencia de la existencia de un nuevo y vasto lugar en la otra mitad del planeta. Esto fue especialmente cierto cuando fue la propia princesa Yue de las tribus del Agua del Norte quien reveló la noticia al mundo, incluso proporcionando un extenso registro de sus viajes y los datos que encontró. Nuevas plantas y animales, un mundo prístino, poco utilizado a excepción de las construcciones de los maestros aire que llegaron por primera vez hace cientos o incluso miles de años. No se encontró civilización alguna, pero sin duda, de haberla, la situación habría sido caótica. Por eso, los conflictos entre la Nación del Fuego quedaron relegados a un segundo plano. Además, todos sabían que la guerra entre ambos bandos era solo para mantener la situación en marcha. Pero con un posible miembro uniéndose al juego, ¿quién querría perder tiempo, gente y recursos en algo que sabíamos que no iba a escalar? Shisui ya sabía que este planeta era un poco diferente a la Tierra, por ejemplo, la gravedad era un 5% más alta que el promedio de la Tierra, lo que indicaba que este mundo era mucho más grande en algunos aspectos. Entonces era obvio que el expansionismo de la Nación del Fuego, que se había calmado mucho, estaba regresando con fuerza, e incluso se hablaba de conversaciones de paz entre el pueblo, aunque los militares, los nobles y la familia real guardaban silencio. Al otro lado del mundo, el recién despertado Avatar Aang esquivó la punta de lanza de Sokka, quien había atacado preventivamente por lo que parecía ser un malentendido. Emocionada por ver a Aang finalmente libre del hielo, Katara corrió hacia él, pero se distrajo y cayó al suelo helado. Aang corrió y la agarró de la mano para ayudarla a levantarse. «Aléjate de mi hermana, pervertido», gritó Sokka antes de lanzar su lanza hacia Aang, quien sintió el flujo de aire alterado y esquivó el ataque. «Sokka, cálmate. Es un amigo», gritó Katara, pero su hermano no le hizo caso, no cuando quería hacerle más agujeros al bastardo que se atrevió a tocar a su hermana menor. El temperamento de Sokka era mucho más sobreprotector de lo que solía ser. No hace mucho tiempo, tuvo que enviar a su siguiente reencarnación a un capitán pirata que se atrevió a intentar una relación pacífica con él, exigiendo a su hermana como ofrenda de paz. Todavía había sangre seca en la lanza del hombre, un detalle que Aang notó mientras se movía suavemente para esquivar cada uno de los ataques de lanza de Sokka. Es menos hábil que Shisui, pero tiene un fuerte viento maligno a su alrededor, pensó Aang, observando a quien identificó como el hermano de Katara, la joven que siempre le hablaba mientras estaba atrapado en el hielo. «Tranquilo, no soy lo que crees», dijo Aang, dirigiendo su voz directamente al oído de Sokka. «Eso es lo que diría un pervertido».
Aunque Sokka notó la falta de cabello y tatuajes del maestro aire, no lo dudó. Protegería a su hermana, incluso si el pervertido era un maestro aire casi extinto. Sokka entonces dirigió su chi a través de su cuerpo, aumentando su fuerza al golpear a Aang en un ataque vertical. Aang esquivó, pero eso era lo que Sokka esperaba. La lanza del joven se estrelló contra el suelo helado, y una onda expansiva surgió del punto de contacto, tomando la forma de una línea que cortó el hielo en línea recta. Fragmentos de agua y hielo volaron, distrayendo a Aang lo suficiente como para que Sokka acortara la distancia con el avatar, esta vez usando su puño para atacar. Sin embargo, Aang se recuperó mucho más rápido de lo que Sokka esperaba y también le lanzó un puñetazo. Recuerda, Aang, aunque seas pacifista y quieras dialogar, hay gente que no estará dispuesta a escuchar la primera vez. En esos casos, la violencia no es la respuesta, es la pregunta, y la respuesta siempre es sí. Después de un buen golpe, las personas testarudas se vuelven mucho más dispuestas a escuchar lo que tienes que decir, así que usa tu chi efectivamente al golpear. Las palabras de Shisui guiaron al inexperto avatar a golpear con eficacia. Polillas de chi blanco brotaron del cuerpo de Aang, cubriendo su puño, y cuando colisionó con el ataque de Sokka, los ojos azules del pirata miraron al maestro aire, quien simplemente sonrió. Sokka salió volando varios metros por los aires, pero giró sobre sí mismo antes de aterrizar en un trozo de hielo flotante. Miró a Aang con algo de miedo, pero su lanza ya no representaba una amenaza. El hielo debajo de Sokka entonces movió hacia ellos a instancias de Katara, al ver que la situación parecía haberse resuelto de manera extraña, pero al menos ya no estaban peleando. Amigo, ¿no son las motas de Shi un símbolo del sabio Shisui? ¿Quién eres? ¿Por qué hay aquí un maestro fuego con tatuajes de nómada aire? Preguntó Sokka con cautela, solo para oír el suspiro exasperado de su hermana. Sokka, idiota. Lleva atrapado en el hielo. No sé, lo encontré hace años, pero da igual, no puede ser de la Nación del Fuego. Un maestro fuego ya se habría congelado. Dijo Katara, haciendo que Sokka se fijara en la ropa roja y naranja que apenas le quedaba a Aang. Tú. Sokka sintió que le dolía la cabeza, incluso más que cuando su padre le dio un manual básico de Shi que había robado de un cargamento de la Nación del Fuego años atrás. El conocimiento básico del Shi de la Nación del Fuego se había extendido hacía muchos, muchos años. No era mucho, pero era mucho mejor que las versiones confusas que tenían todas las ciudades y naciones importantes. Debido a esto, el estilo de cada maestro y no maestro que buscaba poder en este mundo cambió drásticamente. Además del auge cultural y tecnológico, también se produjo un auge en las artes marciales basadas en el Shi. Sokka usó esto para reducir la brecha entre él y los piratas y maestros más experimentados que pudiera encontrar en sus incursiones. Aunque era más un protector del océano cerca del Polo Sur que un pirata, ya que el verdadero pirata era, sin duda, su padre. Con esfuerzo, comprendió las enseñanzas del manual Shi y su fuerza aumentó, pero ahora sentía que los dolores de cabeza eran peores que antes. Una persona atrapada en el hielo durante años, sin comida, agua ni ropa adecuada. Por no hablar del estilo de dicha ropa, la falta de cabello y esos tatuajes que terminaban en flechas. No me digas que eres el maldito avatar. Dijo Sokka con rudeza, pero Katara le dio una palmada en la nuca. A mamá no le gusta que digas malas palabras. Regañó Katara, y esta situación hizo reír a carcajadas a Aang, quien asintió. Sí, miren. Aang se inclinó y recogió varios trozos de hielo, haciéndolos girar en sus manos al viento mientras les sonreía a los dos hermanos. Esto es genial. Oh sí, Appa, Jip Jip. Gritó Aang, con la voz amplificada por el viento. Sí, buen truco de aire control. Entonces eres el avatar legendario. ¿Pero por qué gritas? ¿Y quién es Appa? Tampoco explicaste por qué usas las motas de Shi que usa el sabio Shisui. Sokka se tocó la oreja con mala cara. Los gritos de Aang le afectaron mucho, pero no a su hermana. Probablemente era una forma de vengarse por sus ataques anteriores. Mientras tanto, Katara se acercó mucho más a Aang, para creciente fastidio de Sokka, y observó cómo el avatar hacía girar el hielo con ráfagas de viento controladas. Sin embargo, sus ojos no estaban tanto en eso, sino en el cuerpo de Aang, que podía ver mejor sin la distorsión causada por el hielo. Llamo a Appa, mi amigo. Shisui también es mi amigo. ¿Qué opinas de él? Preguntó Aang, y sabiendo que Appa pronto emergería del agua, agarró la cintura de Katara, un gesto que ella permitió antes de retroceder de un salto.
Suelta a mi hermana. Sokka lo siguió, pero la facilidad de Aang significó que tuvo que esperar hasta que su hermana y el avatar finalmente tocaran el suelo antes de separarlos. Shisui el sabio, o el iluminado Shisui, también conocido como el dragón de agua Shisui. Es interesante. Muchos lo adoran, otros lo odian y otros dicen que es un traidor a la tribu del agua. Nació de un general, y nadie sabe por qué la nobleza o la realeza de la Nación del Fuego no lo mataron por ser una existencia indeseable desde el principio. Aún así, creció hasta convertirse en una leyenda, aunque para mí solo es una persona curiosa. Katara respondió a la pregunta sobre Shisui, aunque quizás era más una forma de distraerse y hacer desaparecer el rubor de su rostro. Shisui no es un traidor. Simplemente nació en la Nación del Fuego y no fue asesinado en su infancia por alguien que lo consideraba una monstruosidad. Algunos libros cuentan esta historia alternativa sobre él. Pero realmente, mucha gente no sabe cómo tratar con él, especialmente porque mucha de la deliciosa comida que a la gente le gusta estos días es creada por él, lo que hace que la gente lo ame y lo odie en igual medida. Dijo Sokka, finalmente capaz de separar a su reticente hermana del avatar. Oh. Ahí viene Appa. Aang empezó a decir algo, pero pronto gritó al sentir la cercanía de su mejor amigo. ¿Quién es Appa?, preguntó Sokka nuevamente, y su pregunta fue respondida cuando el agua se agitó y subió mientras una gran figura volaba hacia ellos. Este es Appa. Los icebergs suelen tener gran parte de su cuerpo bajo el agua, deberías saberlo. Dijo Aang mientras saltaba hacia su amigo, que acababa de aterrizar en el hielo. Espera. Gritó Katara, pero Aang ya estaba encima de su amiga, abrazándola fuertemente. El hielo debajo del gran bisonte volador se agrietó y cedió, permitiendo que la gran criatura aterrizara en el agua, esta vez manteniéndose a flote. Oye Katara, ¿quieres dar un paseo?, llamó Aang, haciendo que Katara se sonrojara visiblemente antes de asentir. Pero su hermano Sokka la siguió, mirando de reojo al gran Appa, que parecía bastante feliz después de despertar, y aunque los dos extraños humanos se acercaron mucho a él, este no actuó a la defensiva porque Aang los había invitado. Bueno, excepto Sokka. A quien Appa le gruñó, haciendo que el joven se sintiera amenazado y apretara su arma, pero Aang le dio una palmadita al bisonte volador. Tranquilo, Appa, me resulta familiar. Dijo Aang, y Appa esperó a que Sokka se acercara para lamerlo en señal de disculpa. Supongo que te perdono. Dijo Sokka tras sacudirse la saliva, pero al ver que el gran animal simplemente nadaba, miró a Aang. ¿Esas cosas no volaban?, preguntó con curiosidad. Parece que Appa está cansado y hambriento, ¿qué tal si caminamos por ahora?, preguntó Aang tímidamente, haciendo que Sokka estallara de risa. Claro, amigo, te compraremos algo de ropa ya que estamos. Solo. Recuerda, te estaré vigilando. Como si fueran amigos de toda la vida, Sokka puso su mano sobre el hombro de Aang, impidiéndole acercarse demasiado a su hermana. Sokka. Exclamó Katara tímidamente, mientras Aang se reía. No lo haré. Aang le mostró ambos pulgares a Sokka, dejando al joven sin saber cómo reaccionar. Sí. Este mundo está a punto de estallar de nuevo. Murmuró Sokka mientras miraba a su hermana, lleno de determinación. Si Katara estaba interesada en Aang, eso podría ponerla en peligro, por lo que él tendría que volverse más fuerte que nunca para protegerla a ella, a su madre y a su tribu. Tal vez sea hora de terminar esa técnica, pensó el joven, mientras sus ojos azules brillaban intensamente. Capítulo 21. Canon. Este es el mundo real. Había algo extraño en la atmósfera. Shisui no podía identificar qué era, pero todo le resultaba muy incómodo. Los acontecimientos que ocurrían ante él parecían verse a través de un filtro extraño. Todo estaba distorsionado, sin sonido, como si estuviera observando todas estas escenas sumergido en el agua. Fue extraño ver a las personas que había conocido y con las que había crecido actuar de manera extraña, como marionetas manipuladas por un gran titiritero en un escenario. Algo en todo aquello parecía estar mal, pero su mente estaba tan nublada que no podía descifrar qué era. Pero había un detalle que no se le escapaba, por muy perezosa que estuviera su mente. No participaba en lo que observaba. Vio a Ozai quemarle la cara a Zuko, vio a Azula siendo cruel con quienes la rodeaban. Vio el miedo de Tile y Mai cerca de Azula. Vio la profunda tristeza en el rostro de Hiro y vio a la Nación del Fuego hundirse en un caos aún mayor mientras se extendían las llamas por todo el mundo. No.
Shisui luchaba contra todo lo que veía, intentando moverse, intentando salir del agua que lo atrapaba. Observó cómo Azula descendía lentamente a la locura después de sufrir varios reveses en su vida idílica. Observó cómo Zuko aprendió a bailar con los dragones, observó cómo los hermanos luchaban con su fuego mientras un cometa cruzaba el cielo. Shisui no era alguien que no peleara, no entendía qué hacía aquí, por qué no podía hacer nada, no, porque ni siquiera podía controlar el agua que lo aprisionaba, pero tenía algo que nada ni nadie podía quitarle. Los ojos de Shisui perdieron su brillo al ver cómo el mundo a su alrededor cambiaba, y lo que vio le heló la sangre por completo. No vio los colores típicos representados en el aura, esos colores que el extraño mundo incoloro tenía en sus ojos cuando usó su don. Vio objetos inertes y rígidos que actuaban como Azula y Zuko mientras luchaban. Vio las líneas que conectaban sus extremidades y controlaban sus acciones. Vio cómo el mundo parecía frágil, inexistente salvo por las escenas que podía ver. ¿Qué es esto?, preguntó Shisui, agitando sus manos por última vez en el movimiento más básico que un maestro agua podía hacer. El agua a su alrededor tembló, el filtro a través del cual podía ver se estremeció, llenándose de ondas y borrando las escenas ante él. Entonces, el sonido de la madera golpeando el suelo resonó. Shisui sentía algo latente. ¿Cómo podía tener esa extraña percepción? Todo en ese lugar cambiaba tanto y era tan aleatorio, pero su mente estaba demasiado nublada como para pensar en ello. Shisui vio una enorme mano en el cielo, perezosa en sus suaves movimientos. Hilos caían de sus dedos, conectando todas las existencias del mundo bajo su palma. Pero el efecto dominó empeoró, y uno a uno, esos hilos se rompieron, liberando a quienes controlaban. Azula y Zuko dejaron de pelear, Aang dejó de pelear con Ozai, e Iroh abrazó a su hijo con fuerza. Todo parecía distorsionado en ese momento, el mundo parecía haber presionado el botón de reversa y las cuerdas cortadas revoloteaban, tratando de conectarse con las marionetas perdidas. ¿Cómo pudo permitir que esto sucediera? Shisui agitó las manos con sutiles movimientos que purificaron el agua, y lentamente, una neblina emergió de todo el escenario donde se encontraba. Había una multitud de figuras borrosas que no podía entender, hablando, opinando y escribiendo, pero Shisui estaba tratando de purificar el lugar en el que estaba. El intenso brillo dorado iluminó todo ante sus ojos y entonces Shisui se despertó. Respiraba con dificultad, casi sin aliento. Un sudor frío le corría por la frente y tenía la vista ligeramente nublada. Le temblaban las manos y sus pensamientos eran un caos, pero unas palmas reconfortantes surgieron de su espalda y se posaron sobre su pecho desnudo. ¿Estás bien? La voz soñolienta de Azula y el tacto fresco de sus manos trajeron a Shisui de vuelta. No. Respondió Shisui con sinceridad mientras se echaba hacia atrás para encontrarse con la mirada preocupada de Azula, que la sábana cubría. Por un momento, Shisui se perdió en el desordenado cabello negro que cubría parte de su rostro y parte de su hombro desnudo mientras decidía abrazarlo. Sin decirle una palabra más, Azula se aferró a Shisui y apoyó la cabeza en el hombro de su prometido. Usó sus largas uñas para recorrer el torso de Shisui, concentrándose en sus abdominales. Tuve ese sueño otra vez, pero esta vez pude hacer algo, murmuró Shisui después de un rato, y aunque los movimientos de Azula se detuvieron un instante, llevó su mano al rostro de Shisui y la colocó sobre su mejilla. Así que eras el agua revuelta en este mundo repetitivo y estancado, dijo Azula, conociendo la naturaleza del sueño de Shisui. Desde su regreso del mundo espiritual, Shisui había tenido este sueño cada pocos meses. Al principio, vio una réplica de la serie Avatar, la leyenda de Aang. Ver a sus conocidos actuando como simples marionetas de un guión fue un shock para él. Este mundo era real, él había estado integrado en él desde que nació aquí, nunca vio su nueva vida como una forma de ganar poder mientras coqueteaba con todas las mujeres disponibles mientras intentaba controlar otros elementos y ser el Avatar 2.0. No, él vivió en este mundo como una persona real, por eso hizo intentos infantiles por mejorar la Nación del Fuego paso a paso. Por eso se esforzó tanto en guiar a Ozai para que fuera un mejor hombre para su familia, incluso siendo el despiadado Señor del Fuego. Lo hizo con esfuerzo, aun sabiendo que podrían matarlo o peor aún, encarcelarlo y torturarlo por su conocimiento, se arriesgó. Aunque al principio la idea de viajar a otro mundo le parecía desagradable, con el tiempo aceptó su vida actual, sobre todo cuando conoció a los avatares. ¿Cómo no iba a sentirse mal por tener un sueño tan simbólico?
No tenía capacidad de predicción, pero la espiritualidad a veces puede ser un rollo, ¿sabes? Claro, la única persona que conocía sus sueños era Azula, porque no era algo que pudiera compartir libremente, pero tampoco era algo que quisiera guardar para sí mismo, no algo tan raro y extraño como esto. Pero no sé qué significa. ¿Hay algún ser superantiguo manipulando este mundo? ¿Nos ve como un teatro de marionetas? Estos espectadores. ¿Qué son? Shisui empezó a pensarlo, pero una cálida sensación interrumpió sus preguntas. Azula lo besó, distrayéndolo de estas cosas complicadas y conectándolo con la situación actual. Vivía en un mundo real, no en una historia. Vivía una vida, una de las muchas que vivió y viviría. A diferencia del anterior, podía disfrutar de ser amado. Aunque extrañaba internet, tener a una chica guapa a su lado era igual de agradable. Después de un tiempo, Shisui y Azula dejaron de besarse. La princesa miró a Shisui. Sus ojos dorados brillaban tras su cabello negro, dándole una apariencia bastante hermosa. Shisui jadeó de nuevo, pero con razón. ¿Por qué me siento tan abrumada? ¿La ley? ¿El destino? ¿La manipulación? ¿La actuación? No. Él era real, esto era real. Si este último sueño le mostró algo, fue que los hilos podían cortarse. No, ya estaban cortados. Quizás su nacimiento en este mundo fue algo común y corriente en el gran cúmulo de multiversos, en el gran mar, el vacío o lo que sea. Pero, en todo caso, su presencia aquí cortó todos esos hilos y removió las aguas estancadas de este mundo. No hubo un destino repentino que deshiciera todo lo que había logrado, Luten no murió como se suponía que debía hacerlo según el canon, ni tampoco sufrió una enfermedad repentina para cumplir su papel. ¿Y si el destino, de alguna manera, quería luchar contra él porque las cosas no salieron como se suponía? ¿O como estaba escrito en la obra? Bueno, Shisui era bastante bueno apuñalando a la gente con su lanza. Shisui. Ahora aprecio un poco más ese nombre. Murmuró el joven, sacándole una sonrisa a Azula. Ah, ¿no es mejor que llamarte conejito? Bromeó Azula, haciendo que Shisui hiciera una pequeña mueca, aunque él también se rió. Oye, mi madre pensó en un buen nombre. Yutu, el conejo espiritual amigo de los espíritus Oni del océano. Lo conocí en mi último viaje al mundo espiritual. Es un tipo genial. Shisui se defendió, provocando la risa de Azula aún más fuerte. Mi abuelo te dio el nombre correcto, ¿no crees? Preguntó Azula de repente, haciendo que Shisui asintiera. Supongo que con tantas cosas espirituales circulando por este mundo, los nombres tienen algún significado, ¿no? Shisui bostezó. Era evidente que estaba muy cansado. Como si su gesto hubiera activado algo, Azula bostezó también, antes de aferrarse con más fuerza a su prometido, cerrando los ojos antes de murmurar algo tan bajo que Shisui apenas pudo oírla. Te amo, Shisui. Pronto, la respiración de Azula se volvió lenta y suave, indicando que estaba completamente dormida. Te amo, Azula. Respondió Shisui suavemente, y Azula se retorció un poco, dibujando una dulce sonrisa como si hubiera escuchado sus palabras entre sueños. Mi señor, sigo proponiendo que busquemos al avatar en los polos, y como el sur es más débil, podemos asestar un duro golpe a la tribu del agua allí. Zhao, vestido con sus uniformes de la Nación del Fuego, se arrodilló ante el trono de Ozai. Llamas rojas y amarillas rodearon la habitación, elevando considerablemente la temperatura, pero ni Zhao ni ninguno de los nobles presentes se atrevieron a limpiarse el sudor de la frente, no con el poder más alto de la nación frente a ellos. Ozai miró a Zhao con una mueca de desprecio, oculta porque los demás no podían ver sus rasgos en detalle debido a la forma en que estaba iluminada la sala de reuniones. ¿Crees que no sé de tus estúpidas ambiciones, Zhao? Ozai recordó el informe de uno de sus espías de la marina. Zhao había hecho un viaje a cierto lugar en el Reino Tierra años atrás, un lugar donde se rumoreaba convenientemente que había una biblioteca llena de todo el conocimiento del mundo. Ahora, con sus intenciones de atacar a los polos, especialmente al sur, donde se sentía el origen del pulso espiritual que anunciaba la llegada del avatar, Ozai solo podía pensar en dos cosas. Zhao quería el éxito, lo cual no es malo. O la ambición de Zhao se había descontrolado tanto que se había vuelto loco, como solía ocurrirles a quienes se obsesionaban con el éxito. A Zhao no le gustaba, quizá antes, cuando el extremismo era una de sus maneras de resolverlo todo. ¿Y ahora?
Con un mundo tan grande por descubrir, una mejor manera de llevar los avances culturales y tecnológicos de la Nación del Fuego al mundo, e incluso la posibilidad de que al menos el Avatar no intentara aniquilar su nación en venganza. No iba a dejar que Zhao cometiera la locura que tenía en mente, pero tampoco podía ser parcial ni radical. Su padre y su hermano le habían dado buenos consejos que él había puesto en práctica, y por eso a veces lamentaba esos oscuros pensamientos de querer matar a su padre o a su sobrino para desanimar a Hiro. ¿Por qué? No lo sabía exactamente, pero desde que conoció mejor a Shisui y las cosas que el chico había hecho para dejar esos pensamientos de lado, su mente se había expandido a lo que su padre había llamado un gobernante con visión. Ahora estaba conduciendo a su nación hacia una segunda edad de oro, tenía una hermosa esposa, 3 hijos que sobresalían cada uno en su camino, un hermano con quien conversar, un padre al que pedir consejo e incluso un futuro par de yernos hábiles. Ozai fulminó con la mirada a Zhao, su presencia como señor del fuego sumada a su fuerza marcial abrumaron por completo a Zhao, quien tembló bajo la mirada ardiente de su gobernante. Vicealmirante Zhao, he escuchado sus propuestas varias veces por diversos canales. Ahora que me hace la misma solicitud, debo admitir que aprecio su terquedad. Ozai elogió a Zhao, provocando una sonrisa en el rostro del hombre, quien mantuvo la cabeza gacha. ¿Buscar al Avatar? Llevo un tiempo con un equipo especial en eso, y aunque no se ha encontrado al hombre o la mujer mencionados, se ha recopilado mucha información interesante en este mundo. ¿Entiendes la importancia del Avatar tan bien como yo? Creo que sí, así que... ¿Lo investigarías? Bien, lo harás. Pero, y quiero que me escuches, vicealmirante Zhao. Al decir Ozai estas palabras, las llamas en la sala de reuniones se intensificaron. El calor se volvió casi insoportable, pero nadie se movió, ni siquiera para beber del agua cercana, todos atentos a las siguientes palabras del señor del fuego Ozai. Buscarás al Avatar, pero Shisui te seguirá y te supervisará. Supongo que comprendes la importancia que le doy a tu propuesta. Después de todo, te esforzaste mucho para que la aceptara. Las palabras de Ozai impactaron profundamente a Zhao. Su alegría aumentó rápidamente al saber que podría buscar al Avatar, pero se derrumbó al saber que tendría que viajar con Shisui. ¿Por qué ese tipo tenía que ir con él? Shisui tuvo tantos éxitos. Tantos que ni siquiera quería competir con él. Es más, prácticamente desbarató a muchos arribistas que querían acercarse a Azula cuando cumplió 18 años. Nadie en su sano juicio se atrevió a proponerle matrimonio a Azula cuando era tan joven y estaba comprometida con Shisui. ¿Que tu hijo menor se comprometería con la princesa Kiei? ¿Querías que tu linaje se cortara? Todos saben que la familia real tiene a la pequeña princesa en un pedestal casi divino, no solo recibiendo la atención de sus 2 destacados hermanos, quienes incluso se toman un tiempo de sus deberes militares para visitarla en su cumpleaños. Azulón amaba profundamente a su nieta, y el anciano era lo suficientemente fuerte tanto política como personalmente como para que cualquier tonto quisiera casar a su hijo con la princesa. Y esos cabrones que querían revivir las viejas costumbres de hace miles de años, de comprometerse con una jovencita incluso de adulta. Jeje, revisa los registros de familias extintas, seguro que los encontrarás. Zhao ansiaba fama, estatus y poder. Shisui los tenía a todos, sobre todo porque era el último iluminado en alistarse. ¿Cómo podría luchar contra un iluminado? A menos que... Un pensamiento oscuro creció en la mente de Zhao, pero no lo dejó filtrarse, simplemente aceptó la orden del Señor del Fuego. Sí, Su Majestad. Será un honor llevar a cabo esta misión con alguien tan excepcional como el sabio Shisui. Dijo Zhao con perfecto control de sus emociones, pero en su mente ya había urdido un plan. Agni Kai solo se puede combatir con fuego, ¿cómo podría un maestro agua quemar a un maestro fuego? En sus planes, Zhao tenía a la persona perfecta para librar semejante duelo con Shisui. Claro, Zhao sabía que el vapor podía quemar, pero era básicamente agua control, y solo se permitía el fuego control. ¿Se negaría Shisui? Sería un cobarde. ¿Aceptaría? Perdería. El plan perfecto. Se rió Zhao mientras salía del castillo, sin percatarse de que un pequeño gato naranja y regordete observaba sus acciones con ojo crítico. Al poco rato, Musu volvió al regazo de Azula, contándole en clave lo sucedido en la capital y sobre Zhao. Azula entrecerró los ojos al oír ese nombre.
El vicealmirante Zhao había enviado a su supuesto sobrino al campo de entrenamiento, y se había acercado demasiado a ella, incluso tratando de presumir en su presencia. Un intento evidente de intimidad, pero no por ello menos desagradable. El chico casi la acechaba, porque ella lo puso en su lugar al primer intento del joven de tocarla, de guiarla en su entrenamiento como si nunca lo hubiera hecho por su condición de princesa. Aún recordaba el satisfactorio sonido de su nariz al crujir al darle un soplo con Shi. Desde ese día, el chico se daba la vuelta al verla y no hablaba en su presencia. Fue castigada por esto, pero nunca se arrepintió ni se disculpó por sus acciones. Cuando se lo contó a Shisui, Azula juró que era la primera vez que lo veía mostrar celos, y sus palabras exactas en ese momento fueron: cuando vea a ese tipo, le voy a romper la nariz. Recordando ese momento, la princesa Azula sonrió mientras acariciaba el cabello de Musu, que empezó a ronronear. Ese hombre es una revista, seguro que se le ocurrirá algo ridículo para fastidiar a Shisui. Musu, ¿puedes compensarlo un rato? Te daré todo el pescado que quieras si encuentras algo interesante, dijo Azula, tomando al gato por las mejillas regordetas. Un maullido sirvió como respuesta, pero en lugar de irse a toda prisa, el gato frotó su cabeza y cuello contra el vientre de Azula antes de continuar ronroneando, situación que hizo sonreír a la princesa con ternura en sus ojos. Está bien, te daré un poco ahora, pero estás gorda, deberías hacer más ejercicio. Si Musu escuchó estas palabras, no lo demostró, solo acarició la mano de Azula con su cola. Solo un tonto haría ejercicio cuando puedo tener todo el pescado que quiera, pensó Musu, con sus ojos felinos brillando de astucia y glotonería. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.